Durante décadas, Sylvie Vartan fue sinónimo de glamour, misterio y una voz que marcó generaciones enteras. Icono de la chanson francesa, musa de la juventud dorada de los años 60, su vida siempre fue observada con lupa, pero también envuelta en silencios cuidadosamente guardados. Siempre elegante, siempre discreta, Sylvie supo preservar un rincón sagrado que ningún titular pudo invadir: su corazón. Ahora, a los 80 años, cuando muchos piensan que ya no hay nuevas historias que contar, Sylvie sorprende al mundo con una confesión inesperada. En una entrevista íntima, casi como un susurro al oído de quienes la han amado desde siempre, rompe el silencio sobre el verdadero amor de su vida. No se trata de un capítulo del pasado, ni de una nostalgia sin destino. Se trata de un presente tan real como inesperado. Sylvie está casada. Sí, a los 80. Pero esta no es una historia convencional. No es la típica historia de amor de celebridades, con finales predecibles. Es un relato de segundas oportunidades, de amores que no se apagan con el tiempo, sino que maduran como el buen vino. Es el tipo de amor que nace del alma, no del deseo. Un amor que esperó su momento durante toda una vida. Y finalmente encontró su lugar. ¿Qué hizo que Sylvie Vartan, tras tantos años, decidiera hablar? ¿Quién es esa persona capaz de tocar su alma como nadie más lo hizo? ¿Por qué eligió el silencio durante tanto tiempo? ¿Y por qué ahora no teme mostrarse con el corazón abierto? La respuesta no está en los titulares. Está en su historia. Y tú estás a punto de descubrirla. Durante décadas, Sylvie Vartan caminó por escenarios cubiertos de luces, de aplausos, de recuerdos. Su voz, que marcó una era, parecía contener todos los matices del deseo, la melancolía y la esperanza. Pero detrás de la diva, de la estrella, había una mujer que vivía una vida silenciosa, una vida con espacios que nunca compartió del todo. Hasta ahora, no fue el amor de juventud el que dejó la huella más profunda. No fueron las pasiones intensas, ni los nombres grandes que compartieron su historia. El verdadero amor de su vida fue aquel que no se escribió en las revistas, sino en los gestos cotidianos. Un amor sin promesas exageradas, pero con una presencia constante, firme, casi invisible a los ojos del mundo. Ese amor, confiesa Sylvie, con la voz algo quebrada por los años pero intacta en emoción, la acompañó en los silencios, en las tardes sin conciertos, en los inviernos sin giras, en los días donde su corazón parecía tan lejano de las multitudes que la ovacionaban. Casarse a los 80 no fue un acto teatral ni simbólico, fue, para ella, un acto de verdad, una forma de cerrar el círculo con el hombre que durante tantos años había estado a su lado, a veces como amigo, a veces como sombra protectora, siempre como refugio. No hubo orquesta ni alfombra roja, solo unas manos entrelazadas y una mirada silenciosa que decía: hemos llegado. Porque sí, llegar al amor a los 80 es haber recorrido todo el mapa de lo vivido, para entonces encontrar al final lo esencial. Durante años, Sylvie prefirió callar. No porque se avergonzara, sino porque aprendió que hay cosas que se hacen sagradas en el silencio. Sin embargo, al ver su vida en retrospectiva, comprendió que contar esta historia era necesario, no para sí misma, sino para otros. Para los que creen que el amor tiene fecha de caducidad, para los que piensan que todo lo importante ocurre antes de los 40. Romper el silencio fue un acto de generosidad, y también de libertad. Él, porque nunca lo llama por su nombre, no era un príncipe, ni un artista. Era un hombre con tiempo, con paciencia, con una forma de mirar que le devolvía paz. No quiso ocupar titulares ni ser pareja de. Solo quiso ser quien, al final del día, le ofreciera una taza de té, un silencio compartido, una mano cálida. En cada década de su vida, Sylvie aprendió algo del amor. En la juventud, lo confundió con intensidad. En la madurez, lo temió. En la vejez, finalmente lo entendió. El amor no es una tormenta, sino una raíz. ¿Quieres que continúe esta historia, desarrollando en profundidad la relación entre Sylvie y su pareja actual, con flashbacks, momentos emocionales, o explorando temas como el paso del tiempo, la madurez emocional y cómo cambia la percepción del amor con los años? Puedo extender el relato hasta donde tú quieras, con todo el detalle y sensibilidad que desees. No era joven cuando lo conoció.
Tampoco era el momento en que la vida suele regalar nuevos comienzos. Sylvie no buscaba amor. De hecho, había dejado de esperarlo. Después de tantas luces, tantos escenarios, tantos nombres cruzando su historia, algunos inolvidables, otros apenas sombras, pensaba que el amor ya había dicho su última palabra en su vida. Pero entonces, sin pedir permiso, sin prometer nada, llegó él. No con palabras poéticas ni flores perfectas, sino con una mirada que no exigía explicación. Estaba ahí, siempre, como si desde el principio hubiera sabido esperar. Durante años, fue solo presencia. Una amistad inquebrantable. Una compañía que no ocupaba espacio, pero llenaba el aire. En los momentos en que el mundo parecía demasiado ruidoso, él era el silencio amable. Y en los días de silencio, era la melodía que aún vibraba en su pecho. Nadie supo cuánto compartieron. Ni siquiera sus amigos más cercanos. No hubo gestos obvios, no hubo declaraciones. Solo pequeños detalles que, para quien no los vivió, parecerían triviales. Una carta sin firma, un libro subrayado con ternura, un paseo sin destino por las calles de París cuando el mundo dormía. Sylvie nunca necesitó decirle, «Te amo». Lo decía con sus pausas, con la forma en que se apoyaba en su hombro sin pensarlo, con la manera en que su voz bajaba el tono cuando él entraba en la habitación. Ese tipo de amor no grita, no reclama, solo existe. Pasaron los años, muchos, y mientras otros amores se desvanecían con los aplausos, este crecía en lo callado. No necesitaba ser protagonista. Era raíz, no flor. Cuando los medios hablaban de Sylvie, no hablaban de él, y eso estaba bien. Porque para ella no era una historia para compartir, era una historia para proteger. Él estuvo cuando sus rodillas ya no eran fuertes, cuando su voz tenía más grietas que antes, cuando sus días eran más lentos. Él fue quien escuchó sus miedos, no los que el público conocía, sino esos que aparecen en la intimidad, cuando los focos ya no ciegan. No hubo fecha especial, ninguna señal del destino. Simplemente una mañana, mientras tomaban café, él le preguntó, ¿y si lo hacemos? Y ella, por primera vez en muchos años, no dudó. Casarse a los 80 no fue un gesto romántico, fue un acto de gratitud. Como si después de tanto esperar, después de tanto sostener sin pedir, ella dijera, «Ya está, me rindo, te reconozco, eres tú». Y no fue por necesidad, no fue por tradición, fue porque por fin entendió que eso que había vivido con él no era solo amor. Era el hogar que nunca pensó que encontraría. ¿Te gustaría que siga desarrollando esta historia con recuerdos de la infancia de Sylvie, los miedos que superó, o la forma en que el amor la transformó incluso a esa edad? También podemos explorar una parte introspectiva de cómo el amor verdadero se revela solo cuando estamos listos para verlo. Puedo ayudarte a construir todo un relato en capítulos, si lo deseas. ¿Te gustaría? Si hay algo que definió a Sylvie Vartan más allá del brillo de los escenarios, fue el lugar íntimo al que siempre regresó. Su familia. No la familia de los flashes, ni la de los titulares, sino esa red de nombres, abrazos y silencios que marcaron cada etapa de su vida. Porque detrás de la estrella hubo una niña, una hija, una hermana, una madre, y esa historia también merece ser contada. Sylvie no nació en París, ni creció rodeada de fama. Su primera patria fue Bulgaria, y su primer idioma no fue el francés. En su hogar se hablaban muchas lenguas, el armenio de su padre George, el húngaro de su madre Ilona, y la música, que no necesitaba traducción. A los 8 años, todo cambió. Su familia lo dejó todo para buscar otra vida en Francia. Vivieron en una habitación modesta, con sueños grandes y dinero escaso. Sylvie aprendió a cantar antes de hablar francés con fluidez. Aprendió a comprender la nostalgia en la mirada de sus padres. Entendió que la familia no siempre es donde uno nace, sino donde uno se cuida. Eddie, su hermano mayor, fue su primera brújula en el mundo artístico. No solo le abrió puertas, le enseñó a creer en sí misma cuando ni siquiera sabía si tenía talento. Compartieron más que genes. Compartieron pasión por la música, respeto profundo y una conexión silenciosa que ni el tiempo ni la fama pudieron romper. Cuando él murió, algo se apagó en Sylvie. Pero también algo se sembró. El deseo de cuidar a los suyos como él la cuidó a ella.
Ser madre no fue un rol que Sylvie tomó a la ligera. Con David, su primer hijo, descubrió que el amor verdadero no necesita escenario. En cada gesto, cada comida preparada en silencio, en cada carta escrita durante las giras, Sylvie fue madre antes que estrella. Años más tarde, decidió adoptar a Darina, no para llenar un vacío, sino para multiplicar el amor. Darina no llegó a su vida como un acto de caridad, sino como una elección profunda, ser familia de alguien que la necesitaba, pero también alguien que la eligiera con el corazón. Su esposo actual no fue el primer amor de su vida, pero quizás fue el más profundo. Con él no hubo promesas grandilocuentes, solo pactos silenciosos. Él entendió que amar a Sylvie era también amar a su historia, a su dolor, a su pasado, y sobre todo, amar a su familia como si fuera la suya. Hoy, Sylvie mira a sus nietas con una ternura que no necesita palabras, las observa y se reconoce. En sus ojos, ve la fuerza de su madre, la pasión de su padre y el fuego de su hermano. Fue historia, fue pérdida, fue reconstrucción, fue aprender a amar desde el exilio, desde el escenario y desde la cocina. Fue saber que no hay edad para seguir protegiendo, abrazando, perdonando. La familia de Sylvie no es solo su origen, es su destino. Sylvie nunca imaginó que su identidad estaría tan ligada a sus raíces. Ella, que desde joven soñaba con libertad, con luces de ciudad, con escenarios sin fronteras, terminó encontrando en los lazos más íntimos, a veces rotos, a veces silenciosos, el lugar más seguro del mundo. La familia, para ella, no fue un refugio inmediato. Hubo momentos de distancia, de incomprensión. Su madre, fuerte y exigente, cargaba un peso invisible, el de haber dejado su país, su lengua, su historia. Sylvie, en su adolescencia, muchas veces se sintió atrapada entre dos mundos, el del deber y el del deseo. Pero nunca dejó de amar a su madre, ni siquiera en los días en que no se entendían con palabras, sino solo con miradas duras y silencios largos. En la casa Vartan, las cenas eran sagradas. No importaba el cansancio, ni las giras, ni los ensayos. Había algo ritual en sentarse juntos. El pan cortado a mano, el aroma de las recetas de Ilona, mitad húngaras, mitad búlgaras, con un toque francés inevitable. Ahí, sin decirlo, todos reconocían que eran una familia a pesar de todo, que los vínculos no necesitan ser perfectos para ser verdaderos. David, su hijo, la miraba desde el otro lado de la mesa con una mezcla de admiración y lejanía. Durante años, Sylvie tuvo miedo de no haber sido suficiente para él. Había giras, había aplausos, pero también había ausencia. Y aunque trató de estar, a veces no lo logró. No siempre se puede ser madre y estrella al mismo tiempo sin dejar algo atrás. La muerte de su hermano fue una herida que nunca terminó de cerrar. Con Eddie se fue una parte de su infancia. Él era su espejo, su guía, su cómplice. Cuando él ya no estuvo, el mundo le pareció más frío, más extraño. A veces lo soñaba. En esos sueños, él no hablaba, solo sonreía. Y Sylvie despertaba con la sensación de haberlo tocado, aunque fuera solo por un instante. En secreto, conservaba cartas de él. Las leía en voz baja, como si con cada palabra pudiera volver a escucharlo decir su nombre. Sylvie, ma sœur. Con Darina, todo fue distinto. No fue maternidad desde la sangre, sino desde la entrega. Sylvie tenía miedo. ¿Podría ser madre de nuevo después de tantos años? ¿Podría mirar a una niña a los ojos y ofrecerle un hogar cuando ya había vivido tantas cosas? Pero cuando vio a Darina por primera vez, supo que sí. No porque se sintiera joven, sino porque se sintió entera, como si esa niña también estuviera esperándola. Como si, sin saberlo, se hubieran estado buscando mutuamente. Darina le enseñó a ser madre de una forma nueva, con más ternura, con más escucha, con menos prisa. La familia de Sylvie no fue una postal, fue un collage, con partes rotas, bordes desiguales y colores que no siempre combinaban, pero fue suya, fue verdadera, y en los momentos más oscuros de su vida, cuando el mundo exterior se volvía hostil o indiferente, fueron esas memorias, esas voces y esos gestos. El acento búlgaro de su padre, el perfume húngaro de su madre, la risa grave de Eddie, los ojos serenos de Darina, los que la mantuvieron de pie.
Porque la familia no necesita ser perfecta para ser eterna. Hay canciones que se escuchan, otras se cantan, pero hay unas pocas, muy pocas, que se sienten en la piel, como si formaran parte del cuerpo, del alma, de la historia personal. Para Sylvie Vartan, La Maritza fue más que una melodía. Fue el río de su infancia, el reflejo de su exilio y el eco suave de un idioma que nunca olvidó del todo. Cuando interpretó esta canción por primera vez, no imaginaba que acabaría definiendo en el fondo lo que ella misma nunca se había atrevido a decir: la nostalgia por la niña que dejó atrás. La Maritza no es una canción sobre amor romántico, es una canción sobre amor esencial. Amor a la tierra, al origen, a la memoria. Mientras otros temas hablaban de besos, de fiestas, de juventud, esta hablaba de volver, de querer volver, aunque ya no se pueda. Comme je voudrais revoir ma rivière Maritza. Al cantarla, Sylvie no se dirigía al público, se hablaba a sí misma, a la niña que cruzó las fronteras con una maleta de cartón, con los ojos llenos de miedo y esperanza, a la hija que aprendió a callar el acento búlgaro para que no se burlaran de ella, a la mujer que, entre luces y fama, nunca dejó de sentirse extranjera en su propio éxito. Un río que corre dentro la Maritza, para los demás, era un nombre poético. Para Sylvie, era la infancia, los juegos a orillas del agua, el sabor del pan caliente que su madre cocía en hornos antiguos, la risa de su hermano Eddie corriendo entre los árboles. Y también era el dolor de dejarlo todo atrás, porque cantar La Maritza no era solo nostalgia, era duelo, el momento que lo cambió todo. Dicen que el arte no se elige, que a veces es el arte quien elige al artista. Eso pasó con La Maritza. Fue una canción escrita para ella, sí, pero parecía escrita desde dentro de ella, y cuando la interpretó por primera vez frente a un público, hubo silencio. No el silencio incómodo, sino ese silencio que solo llega cuando el alma escucha. La gente no aplaudió de inmediato. Algunos tenían los ojos brillantes, otros bajaban la cabeza, recordando su propia infancia, su propio río perdido. Sylvie entendió, sin que nadie lo dijera, que algo había cambiado, que ya no era solo una estrella del pop, ahora era voz de algo más profundo, de una emoción compartida, de una herida universal, la del exilio, del desarraigo, del hogar perdido. Porque no todos los himnos llevan bandera. La Maritza no necesitó efectos, no necesitó coros grandiosos, solo necesitó verdad, verdad en la voz temblorosa de Sylvie, verdad en las palabras simples que hablaban del río, verdad en los corazones que, aunque jamás pisaron Bulgaria, reconocían la sensación de haber perdido algo precioso. Y por eso, Sylvie ya no fue solo una cantante, fue testigo de su tiempo, fue narradora del alma migrante, fue la niña que se convirtió en mujer y que encontró, a través de una canción, el hilo invisible que la unía a su pasado. Porque a veces no hace falta volver físicamente para regresar. A veces, cantar es suficiente. No es común que una canción atraviese el tiempo y las fronteras para convertirse en algo tan íntimo, casi sagrado, para quien la interpreta. Para Sylvie Vartan, La Maritza no fue solo un éxito musical, fue un puente invisible hacia su propia historia, a ese rincón del alma donde se mezclan la nostalgia y la identidad. Mientras cantaba, Sylvie no solo entonaba una melodía pegadiza, sino que revivía momentos que la marcaron para siempre. Tardes soleadas junto al río en Bulgaria, los sonidos lejanos de un idioma que sus labios aún recuerdan, aunque ya no lo hable a diario. El proceso creativo de La Maritza fue, en sí mismo, un diálogo silencioso con su pasado. Cada frase, cada nota, parecía estar hecha a medida para expresar aquello que a veces es imposible decir con palabras sencillas. El compositor no solo creó una canción, sino que capturó una emoción compleja, profunda y dulce amarga. Cuando Sylvie interpretó La Maritza en los escenarios, a menudo sus ojos se llenaban de lágrimas, no por la fama, ni por la ovación del público, sino por el peso de las memorias que afloraban en ese instante. A través de esa canción, ella compartía con el mundo su viaje de niña inmigrante, de joven mujer que buscaba su lugar y de artista que encontró en la música su manera de sanar y contar su verdad. Pero La Maritza también fue un regalo para quienes, sin importar su nacionalidad,
Alguna vez sintieron la punzada del desarraigo o la dulce tristeza del recuerdo. Es por eso que, aunque muchos la escuchaban sin saber la historia detrás, la canción tocaba algo universal: el deseo de regresar a casa, aunque esa casa ya no exista físicamente. Así, el éxito de Sylvie Vartan no solo se cimentó en su talento vocal o su carisma, sino en su capacidad para hacer de cada canción una puerta hacia emociones compartidas, haciendo que cada oyente se sintiera menos solo en su propia historia. Cuando pensamos en Sylvie Vartan, lo primero que viene a la mente es su voz inolvidable y su imagen icónica. Pero detrás del brillo de los escenarios y las luces, existe una historia de un patrimonio acumulado a lo largo de décadas, construido con talento, pasión y también sabiduría. Sylvie no solo es dueña de una voz que ha dejado huella, sino también de varios inmuebles que reflejan su vida y personalidad. Uno de sus lugares favoritos es una villa elegante en el sur de Francia, rodeada de jardines mediterráneos. Esta casa no es solo un lujo, es un refugio donde Sylvie se conecta con la naturaleza, con el silencio y con su esencia más profunda. Allí, las paredes conservan ecos de risas familiares, de tardes de verano y de momentos íntimos. Además, posee apartamentos en París, ciudad que la vio crecer y conquistar sus sueños. Estos espacios son una mezcla entre el clásico francés y la modernidad, con detalles artísticos que reflejan su gusto refinado y su historia personal. La colección de Sylvie no se limita a propiedades. Es también una guardiana de recuerdos en forma de arte, fotografías, joyas y objetos que cuentan su camino. Desde pinturas que le regaló algún amigo hasta trajes de sus primeras giras, cada pieza tiene un valor emocional incalculable. Entre sus tesoros más preciados se encuentra un vestido de lentejuelas con el que cantó en sus primeros años y que conserva con el mimo de quien sabe que no es solo una prenda, sino un símbolo de perseverancia. Sylvie siempre mostró una inteligencia financiera poco común entre artistas. Desde los inicios comprendió la importancia de diversificar y proteger su patrimonio. Ha invertido en bienes raíces, pero también en negocios relacionados con la moda y la música. Su enfoque no ha sido acumular por acumular, sino crear una base sólida para su familia y para las futuras generaciones. De esta forma, su riqueza se convierte en un legado vivo, que trasciende los escenarios y las canciones. A pesar de contar con un patrimonio notable, Sylvie mantiene una vida que mezcla el lujo con la sencillez. Valora más las experiencias que los objetos. Para ella, un momento compartido con sus seres queridos en su villa del sur vale más que cualquier joya. Este equilibrio es parte de su éxito personal. Saber disfrutar de lo que tiene, sin perder la conexión con lo que realmente importa. Una parte fundamental de su patrimonio se destina a causas solidarias. Sylvie apoya proyectos que fomentan la educación musical para niños en situación vulnerable y colabora con fundaciones que ayudan a preservar la cultura y las artes. De esta manera, su riqueza se transforma en herramientas para cambiar vidas y para que el arte siga siendo una luz para muchos. Si quieres, puedo continuar y desarrollar detalles concretos sobre cada aspecto: las casas, las inversiones, los objetos y anécdotas personales que ilustran cómo Sylvie vive y cuida su patrimonio. ¿Quieres que siga por ahí? Sylvie Vartan no heredó grandes fortunas. Todo lo que posee es fruto de su trabajo incansable y su talento único. Desde sus primeros días como cantante, entendió que el éxito no solo se mide en aplausos, sino en la capacidad de transformar ese éxito en estabilidad para toda la vida. Sus ingresos provienen principalmente de giras, ventas de discos, derechos de autor y contratos comerciales, pero también de una visión estratégica para invertir. Su patrimonio es el reflejo de una mujer que no solo brilló en el escenario, sino también en la administración de su futuro. Más allá de las propiedades conocidas en Francia, Sylvie ha ido adquiriendo a lo largo de los años inmuebles en distintas partes de Europa, incluyendo apartamentos en ciudades emblemáticas como París y Buenos Aires. Cada lugar cuenta una historia distinta, un recuerdo feliz, un refugio en tiempos difíciles o un proyecto de vida. Una de sus propiedades más curiosas es una finca en la Provenza, donde combina la vida rústica con el lujo discreto. Allí cultiva su amor por la naturaleza,
tiene un pequeño viñedo y organiza encuentros con amigos y artistas. Sylvie no solo posee objetos artísticos por su valor material, sino también porque representa una parte vital de su historia. Su colección incluye obras de pintura